¿Rusia quiere atacar a Estados Unidos? Las teorías afirman que habrá una tercera guerra mundial. ¿Será así? Para empezar, retrocedamos en el tiempo y comprendamos de dónde vino todo esto. Las tensiones entre Rusia y Estados Unidos no comenzaron ayer. Tienen raíces profundas que se remontan al final de la Segunda Guerra Mundial. Fue allí donde las dos superpotencias surgieron como los principales actores del escenario global, iniciando la Guerra Fría. Un conflicto que, si bien nunca se materializó en una guerra abierta, sumió al mundo en un estado de tensión e incertidumbre constante. E incluso después del fin de la Unión Soviética, estas rivalidades nunca desaparecieron realmente, simplemente cambiaron de forma. ¿Pero por qué, después de tantos años, persiste esta tensión? ¿Y por qué, en la era moderna, parece intensificarse? La respuesta puede estar en la percepción que Rusia tiene de la hegemonía estadounidense. Para muchos dentro del Kremlin, Estados Unidos no es solo una nación poderosa, sino una amenaza directa a la soberanía y los intereses rusos. Esta visión se fortaleció aún más con el surgimiento de nuevos líderes en ambos países, que trajeron consigo opiniones más asertivas y, a veces, más agresivas sobre el papel de sus naciones en el mundo. Ahora imaginemos el impacto de esta rivalidad en la política global. Cuando los líderes de las dos mayores potencias nucleares del mundo se encuentran en un punto muerto, las consecuencias pueden ser catastróficas. Y no estamos hablando solo de maniobras militares o sanciones económicas. La guerra moderna va más allá de lo que vemos en la superficie. Se trata de estrategias ocultas, alianzas secretas y un juego de ajedrez geopolítico donde cualquier movimiento en falso puede desencadenar una devastadora reacción en cadena. Si crees que ya entiendes un poco la profundidad de este conflicto, entonces quédate hasta el final del vídeo para no perderte ningún detalle y deja un me gusta y suscríbete al canal. Rusia tiene algunas de las mayores reservas de recursos naturales del mundo, incluidos petróleo, gas natural y minerales raros. Y estos recursos no son solo riquezas para explotar, son armas poderosas en el escenario global. El Kremlin entiende que el dominio sobre estos recursos podría significar la diferencia entre ser una potencia global relevante o quedar relegado a un papel de apoyo. Y es por eso que, cuando observamos las acciones de Rusia, desde su anexión de Crimea hasta sus incursiones en otras partes de Europa del Este, vemos que existe una estrategia clara para garantizar el acceso y el control sobre estas riquezas. Pero eso no es todo. Rusia también busca proyectar su poder más allá de sus fronteras, especialmente en regiones donde Estados Unidos tiene una fuerte presencia. En Medio Oriente, por ejemplo, la intervención rusa en Siria no fue solo un intento de apoyar a un aliado, sino también una demostración de que Moscú todavía tiene la capacidad de influir en el curso de los conflictos globales. Esto envió un mensaje claro a Washington: Rusia no se quedará al margen mientras Estados Unidos continúa expandiendo su influencia. Otro punto crucial es la defensa de las fronteras rusas y el mantenimiento de la influencia en los países vecinos, muchos de los cuales forman parte de la ex Unión Soviética. Para el Kremlin, cualquier movimiento que amenace esta esfera de influencia es visto como una amenaza existencial. Y es por eso que vemos una postura tan agresiva hacia Ucrania, Georgia y otros países que, a los ojos de Moscú, podrían convertirse en títeres de Occidente. Pero lo que quizás sea más alarmante es el hecho de que Rusia no está sola en este juego. El Kremlin ha buscado alianzas estratégicas con otros países que comparten sus opiniones antiamericanas. Las asociaciones con China, Irán e incluso algunas naciones latinoamericanas han demostrado que Rusia está construyendo una red de apoyo global para contrarrestar la hegemonía estadounidense. Y estas alianzas no son solo políticas, incluyen acuerdos económicos, cooperación militar y, en algunos casos, el desarrollo conjunto de tecnologías que pueden cambiar el equilibrio de poder global. Mientras tanto, dentro de Rusia, el gobierno trabaja incansablemente para mantener el apoyo popular a estas estrategias. La propaganda estatal presenta a Estados Unidos como el gran enemigo, el villano que hay que contener a cualquier precio. Y con una población que todavía recuerda las dificultades de la era postsoviética, este discurso encuentra resonancia. Muchos rusos ven estas acciones como una defensa legítima de su patria contra los intentos occidentales de debilitarla y dominarla. ¿Qué opinas de esto? Déjalo en los comentarios. Y es precisamente en este complejo entramado de intereses y alianzas donde toma forma la doctrina militar rusa. Una doctrina que no se limita a mantener seguras las fronteras, sino que está construida para proyectar poder y, si es necesario, imponer la voluntad rusa en cualquier punto del mundo. Globo. Rusia, consciente de que la fuerza militar es una de las principales formas de disuasión, invirtió fuertemente en modernizar sus fuerzas armadas, transformándolas en una máquina de guerra eficiente y adaptada a las necesidades del siglo XXI. Lo que quizás llame más la atención es el desarrollo de armas de vanguardia, muchas de las cuales se consideran revolucionarias en el campo de batalla. Hablamos de misiles hipersónicos, capaces de alcanzar objetivos en cualquier parte del mundo en cuestión de minutos,
pasando desapercibidos para los sistemas de defensa convencionales. Estas armas fueron diseñadas con un único objetivo: garantizar que cualquier ataque contra Rusia fuera respondido de una manera tan devastadora que ningún adversario se atreviera a desafiar a Moscú. Pero la doctrina militar rusa no se basa solo en tecnología de punta. Está profundamente arraigado en la idea de que la guerra es una continuación de la política por otros medios. Para los estrategas del Kremlin, la preparación para el conflicto es constante, y esto incluye no solo mantener un ejército poderoso, sino también realizar ejercicios militares a gran escala. Estas maniobras, que a menudo se llevan a cabo en las fronteras de la OTAN, no son solo entrenamiento, son demostraciones de fuerza, mensajes claros a Occidente de que Rusia está dispuesta a actuar si se la provoca. Además, Rusia adopta una postura conocida como doctrina de escalada para desescalar. En términos simples, esto significa que en un escenario de conflicto, Moscú no dudaría en utilizar armas nucleares tácticas si creyera que hacerlo podría obligar al adversario a retirarse. Esta mentalidad, que puede parecer impensable para muchos, tiene sus raíces en la historia de Rusia de sobrevivir a invasiones y amenazas externas. Para los líderes rusos, el uso de armas nucleares no es un tabú sino una herramienta estratégica. Y esta visión es lo que hace que la situación actual sea aún más peligrosa. Pero la estrategia rusa va más allá de los preparativos de guerra tradicionales. También se centran en la guerra híbrida, una combinación de operaciones militares convencionales y no convencionales que tienen como objetivo desestabilizar al enemigo sin la necesidad de una invasión directa. Esto incluye ciberataques, desinformación, sabotaje y otras formas de guerra asimétrica que pueden debilitar a un adversario incluso antes de que se dispare un tiro. Y, por último, no podemos olvidar que la doctrina militar rusa está profundamente influenciada por una mentalidad de asedio. Desde la época de la invasión mongola hasta las guerras napoleónicas y la Segunda Guerra Mundial, Rusia siempre se ha visto a sí misma como una fortaleza atacada, rodeada de enemigos. Esta sensación de vulnerabilidad histórica moldea la visión de sus líderes, quienes creen que la única manera de garantizar la seguridad de Rusia es estar siempre preparados para el peor de los casos. Antes de continuar, deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo. Y vámonos. Y aquí es donde Ucrania entra en juego, como pieza central de este tablero de ajedrez global. Lo que para muchos parece ser solo un conflicto regional, para los estrategas rusos es mucho más que eso. Ucrania es el punto de convergencia de varias líneas de tensión, política, militar, histórica e incluso cultural. Para comprender la verdadera importancia de Ucrania, debemos mirar más allá de los titulares y comprender lo que este territorio significa para Rusia y cómo encaja en los planes más amplios del Kremlin. Históricamente, Ucrania siempre ha tenido una profunda conexión con Rusia. La ciudad de Kiev, por ejemplo, es a menudo llamada la madre de las ciudades rusas, siendo el lugar de nacimiento del Estado eslavo oriental que más tarde se convertiría en Rusia. Esta conexión histórica y cultural significa que Moscú considera la pérdida de influencia sobre Ucrania como una afrenta directa a su identidad y seguridad. Y eso es exactamente lo que sucedió cuando Ucrania comenzó a acercarse a Occidente, especialmente después de la revolución de Maidán en 2014, que derrocó al gobierno prorruso en Kiev. Para el Kremlin, la posibilidad de que Ucrania se convierta en un aliado de Estados Unidos y, peor aún, en un miembro de la OTAN, es inaceptable. Esto significaría tener una alianza militar occidental justo a la vuelta de la esquina, una amenaza directa a la seguridad nacional rusa. Y es por eso que, desde entonces, Rusia ha hecho todo lo posible para garantizar que Ucrania permanezca dentro de su esfera de influencia, ya sea mediante el apoyo a movimientos separatistas, como en el caso de Crimea y Donbass, o mediante presiones militares directas. Pero la cuestión va más allá de la geopolítica. Rusia también considera a Ucrania como un amortiguador estratégico, una zona de amortiguación contra cualquier avance occidental. Rusia sabe que si pierde Ucrania ante Occidente, expondrá sus fronteras a una posible invasión o influencia externa. Esto explica la respuesta feroz y a menudo brutal de Moscú a cualquier intento ucraniano de alejarse de su órbita. Para el Kremlin, mantener a Ucrania bajo control es crucial para la supervivencia misma de Rusia como gran potencia. Además, Ucrania es una cuestión de prestigio. Después de la caída de la Unión Soviética, Rusia perdió gran parte de su influencia global y vio como muchos de sus antiguos satélites le daban la espalda a Moscú. Recuperar Ucrania, o al menos garantizar que no se alíe con Occidente, es una forma de reafirmar el poder ruso en el escenario internacional. Es un mensaje claro de que Rusia no es una potencia en decadencia, sino una nación que está dispuesta a luchar por su lugar en el mundo. Y aquí viene una capa aún más oscura, la guerra de información y propaganda. Desde el comienzo del conflicto, Rusia ha utilizado los medios de comunicación y las redes sociales para dar forma a la narrativa de lo que está sucediendo en Ucrania.
Para el público ruso, el conflicto se presenta a menudo como una lucha justa contra el fascismo, una defensa necesaria contra la agresión occidental. Esta propaganda es esencial para mantener el apoyo popular a las acciones del Kremlin, creando un clima de patriotismo y justificando acciones militares en el extranjero. Y si Ucrania es el campo de batalla donde se manifiestan estas tensiones, las consecuencias de esta confrontación repercuten mucho más allá de sus fronteras. Lo que está en juego no es solo el destino de un país, sino la posibilidad real de un conflicto mucho más amplio. Y aquí es donde entramos en la zona más peligrosa, la escalada de una confrontación que muy bien podría convertirse en una guerra total entre superpotencias. Y cuando hablamos de guerra total, no nos referimos solo a las tropas en el campo de batalla, sino a algo mucho más devastador, el uso de armas nucleares. Rusia, a lo largo de los años, ha demostrado sus capacidades nucleares, no solo como una forma de disuasión, sino como un recordatorio constante de que está dispuesta a utilizar estas armas si es necesario. El propio presidente Vladimir Putin ha dejado claro en varias ocasiones que si la integridad territorial de Rusia se ve amenazada, todas las opciones están sobre la mesa, incluido el uso de armamento nuclear. Esta postura ha dejado al mundo en alerta, ya que una escalada nuclear no solo sería el fin de un conflicto, sino el comienzo de una catástrofe global. Pero el peligro no proviene solo de una amenaza directa. La escalada militar entre Rusia y Estados Unidos, especialmente en torno a Ucrania, ha creado una situación en la que cualquier error de cálculo, cualquier incidente menor, puede desencadenar una respuesta desproporcionada. Imaginemos, por ejemplo, un avión de combate ruso que viola el espacio aéreo de un país de la OTAN y es derribado. Este incidente, que podría ser un error de navegación o una decisión apresurada, podría rápidamente convertirse en una confrontación abierta entre las fuerzas rusas y de la OTAN. Y a partir de ahí, la situación podría descontrolarse en cuestión de horas. Y no se detiene ahí. Rusia también ha demostrado sus capacidades en ciberataques, una forma de guerra moderna que puede ser tan destructiva como un ataque militar convencional. Imagine el caos si la infraestructura crítica de un país, como las redes eléctricas o los sistemas financieros, fuera el objetivo de un ciberataque a gran escala. Rusia ha sido acusada de orquestar este tipo de ataques en el pasado, y las consecuencias de un ataque de esta magnitud en suelo estadounidense podrían ser devastadoras, provocando una respuesta militar que, a su vez, podría desencadenar una reacción en cadena. Además, Rusia ha invertido en otras formas de disuasión estratégica, como submarinos nucleares y misiles intercontinentales, que garantizan que cualquier ataque contra su territorio será respondido con toda su fuerza. Estos sistemas están diseñados para permanecer operativos incluso en caso de un primer ataque, lo que garantiza represalias masivas. Esto significa que, en un escenario de conflicto, la destrucción mutua asegurada, un concepto que todos esperaban haber dejado atrás después de la Guerra Fría, vuelve a ser una amenaza real. Pasemos ahora a las teorías de la conspiración. Una de las teorías que circula entre los analistas es la idea de que, para Moscú, esta no sería una guerra ordinaria, sino una guerra existencial. La percepción de Rusia de estar rodeada de enemigos, reforzada por siglos de invasiones y amenazas externas, ha creado una mentalidad de asedio en la que cualquier movimiento occidental se considera no solo una provocación sino una amenaza directa a la supervivencia de la nación. Y cuando una nación se siente acorralada, las líneas entre defensa y agresión comienzan a desdibujarse. En este escenario, el Kremlin podría estar considerando una postura aún más agresiva, donde un ataque preventivo, o incluso una represalia desproporcionada, se considere el único camino para garantizar la supervivencia a largo plazo. Esto podría involucrar no solo objetivos militares sino también infraestructura crítica de Estados Unidos, como redes eléctricas, centros financieros y comunicaciones. Imaginemos, por ejemplo, un ciberataque a gran escala que paralice Wall Street o un ataque electromagnético que inutilice por completo la red eléctrica de Estados Unidos. Rusia tiene la capacidad para hacerlo, y en un escenario en el que se sienta amenazada, puede considerar que estas acciones no solo son posibles, sino necesarias. Además, Rusia puede estar preparándose para un tipo de guerra que no es inmediatamente visible, la guerra informativa y psicológica. En los últimos años, hemos visto una intensificación de las operaciones de desinformación, las campañas de influencia y la manipulación de la opinión pública. Estas operaciones tienen como objetivo socavar la cohesión social de Estados Unidos, debilitar la confianza en las instituciones democráticas y crear divisiones internas que hagan al país más vulnerable a los ataques. Para el Kremlin, se trata de una forma de guerra que puede librarse sin disparar un solo tiro, pero que puede resultar devastadora a largo plazo. Y no podemos olvidar que en el centro de todo esto hay una lucha por el poder y la influencia global. Rusia, al desafiar abiertamente a Estados Unidos, está enviando un mensaje al resto del mundo de que no aceptará pasivamente el orden mundial dominado por Occidente,
Moscú busca crear un nuevo equilibrio de poder en el que pueda dictar condiciones en su esfera de influencia y desafiar la hegemonía estadounidense. Para ello, está dispuesto a explorar cada vulnerabilidad, traspasar todos los límites y arriesgarlo todo si es necesario. La pregunta que queda en el aire es a dónde conducirá esto. Porque si Rusia decide que una confrontación directa es inevitable, los resultados serían catastróficos no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero. Y la preparación para esta posible confrontación ya está en marcha, a niveles que van mucho más allá de lo que la mayoría de la gente cree. Estamos hablando de una guerra que podría comenzar en el espacio, con la destrucción de satélites esenciales para las comunicaciones y las operaciones militares. O podría comenzar en las profundidades del océano, donde los submarinos nucleares se mueven silenciosamente, listos para lanzar un ataque devastador. Espero que nunca vuelva a ocurrir una guerra mundial. Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios si quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada más.